Eso es la presión que solemos tener casi siempre en el manejo de los pacientes viejitos. Resulta que mi veterinario ya me dijo que la cirugía que va a necesitar ese pacientito, pues va a ser complicada y pues tiene sus riesgos. ¿Qué? Y que a veces los tumores, pues, empezaron siendo bolitas pequeñas que no habían notado, luego fueron notando conforme crecieron, pero también al ir creciendo la masa, pues, aumenta la edad del paciente. Es el piénsale rápido, ¿por qué? Porque traen dolor, posiblemente está infectada, o allá van como con su pensamiento de, pues, vengo a ver qué me dicen, pero yo ya traigo la idea a lo mejor de dejarlo descansar. Tiene 18 años, no le entro. O sea, yo estaba muy consciente de, me puedo enfrentar a esto, a varias situaciones por su edad. ¿La anestesia en un perro mayor será realmente un riesgo? ¿O el verdadero riesgo es dejarlo vivir con dolor por miedo a intervenir? Cuando escuchamos es un paciente geronte, muchos tutores sentimos que la cirugía ya no es opción, pero la edad por sí sola no es un diagnóstico ni una sentencia. Hoy en Entre Vets y Peludos hablaremos con un médico veterinario con más de una década de experiencia clínica y quirúrgica, especialista en anestesiología veterinaria, con formación avanzada, miembro activo del Colegio Mexicano de Anestesiología y Analgesia Veterinaria, y dedicado al diseño de protocolos individualizados para pacientes delicados. Un profesional que entiende que la anestesia no solo se trata de dormir a un paciente, sino de proteger su vida en cada segundo del procedimiento. Porque anestesiar a un perro mayor no es cuestión de suerte, es cuestión de medicina, monitoreo y criterio clínico. Un profesional que define su práctica bajo una premisa clara: cuidando de la vida con pasión y ciencia. Si tienes un perro mayor y te han dicho que necesita cirugía, este episodio puede cambiar la forma en la que entiendes el riesgo y la oportunidad de mejorar su bienestar. Bienvenidos a Entre Vets y Peludos. Esta es una producción de Estudio CLIAR. Cuando escuchamos que nuestra mascota tiene ya 8, 9, 10 años o más y que necesita una cirugía, aparecen dudas y nos empezamos a cuestionar, ¿valdrá la pena que mi perrito entre a cirugía con la edad que tiene? O de preferencia, pues como me da miedo, mejor no hacemos nada y no lo atendemos y lo dejamos así porque me da miedo que algo le vaya a pasar a mi perrito o a mi gato, que ya son gerontes, que ya son perritos o gatitos viejitos. O resulta que cuando le hicieron los estudios prequirúrgicos, resulta que vimos que tenía un daño en el hígado, en el corazón, o ese riñón, esos riñones ya estaban fallando y entonces mejor, pues ya no hacemos nada. Y la verdad es que no, la verdad es que podemos hacer muchas cosas todavía con ese perrito o con ese gatito. Y si necesita una cirugía, el doctor Víctor nos va a ir platicando qué podemos hacer con esos perritos, con esos pacientitos que ya son viejitos y que necesitan algún procedimiento con anestesia y que a veces nosotros tomamos la decisión de no hacerlo. Hoy nos va a aclarar muchas dudas, nos va a ayudarnos a tomar mejores decisiones, pero siempre basadas en cuestiones médicas, siempre basadas en evidencia y siempre basadas en la mejor calidad de vida que le podemos dar a esa mascotita que tienes tú en tu casa. Porque a veces el mayor riesgo que podemos tener no es la anestesia, sino el miedo y el no hacer nada con esa mascotita. Así que bienvenidos a este episodio de Entre Vets y Peludos y hoy estamos con el doctor Víctor, que como les decía nos va a ayudar a muchas cuestiones que nos van a hacer más claras en este momento. Doctor, muy buen día, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Doctor, para Mucho nosotros gusto. es un placer porque hay mucha gente que tiene miedo a hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico porque, pues ya vamos a ir platicando. Pero a veces el miedo no nos deja avanzar y no nos deja tomar decisiones que ayuden a nuestra mascotita. Pero la primera pregunta que te voy a hacer ahora es una pregunta que muchas veces nos la han hecho, no una ni dos, muchos tutores. Cuando mi perrito o mi gato ya es mayor, tiene 8, 10, 12 años,
¿De verdad ya no se puede hacer nada? ¿Lo voy a arriesgar con una anestesia? Creo que principalmente el mayor riesgo es dejar que la enfermedad siga su curso. No tomamos la edad de la mascota como una enfermedad, sino procuramos tratarla como un signo clínico más. Nos adecuamos a la edad del paciente, no nos aterra que sea un viejito, nos hace tener más cuidado, más que nada. Dijiste cuidado. ¿Qué cuidados se tienen con un pacientito que ya tiene estas edades y ¿Ok? que necesita un procedimiento quirúrgico? Es cuidar su corazón, principalmente, porque es el que nutre, vaya, a todo el cuerpo, y con ello vamos a proteger o mantener el estado de sus riñoncitos, que pueden o no estar mal, y que nos apoye también a que tampoco haya complicaciones después de la anestesia. Tratamos de hacer que sea algo estable y corto para que el paciente no tenga como efectos adversos o secundarios muy, muy marcados. Sabemos que todo fármaco los tiene, ¿no? En todo medicamento te puede generar alguna reacción, pero procuramos, pues, evitarlas en la mayoría de lo posible. Oye, y otra cosa que luego se preguntan mucho los tutores es justo que prácticamente si ese perrito grande, ese perrito geronte viejito, va a entrar a un proceso de anestesia, es como una sentencia ya de que muy probablemente se quede, y la palabra que utilizan, se quede en la plancha. Se queda en la plancha, sí. Eso es la presión que solemos tener casi siempre en el manejo de los pacientes viejitos, pero, lo que llega a no una sentencia, porque eso también no lo puede decir la salud general. Si es una situación, obviamente, de urgencia, si es algo, que ya tiene mucho de avance, que no es como una situación programada, aunque debo decirlo, en pacientes gerontes son raras las cirugías muy programadas. Casi siempre suelen ser como por enfermedad, aunque no siempre es enfermedad grave. Entonces, al poder darnos como ese tiempo entre lo diagnostican, sabe que requiere cirugía, nosotros vamos ya planeando cómo se va a tratar con base en estudios que solemos solicitar para ir viendo qué medicamentos sí, qué medicamentos no en algunos casos. Entonces, como sentencia, que es una palabra fuerte y suena como a si no lo opera malo y si lo opera puede ser malo, puede ser bueno, sí que queremos quitar ese o ayudarles a los propietarios a que entiendan que es un riesgo calculado, si le podemos llamar de una forma, pero no es decirle: "Ahí se nos va a quedar". Pero igual métalo, ¿no? Ahí se nos va a quedar. A nadie le gusta que le digan eso, pero sí el que sepan que vamos a procurar que eso pase. Claro, porque justamente para eso está el anestesista, Ujú. específicamente cuidando la integridad de esa mascota. Oye, pero a veces, por ejemplo, como les decía hace un rato, a veces los tutores prefieren no hacer nada Ujú. que pasar por ese proceso de anestesia. ¿Qué sucede si un perrito que necesita algún procedimiento quirúrgico, pues no, mejor no lo operamos por la anestesia? Por la anestesia. Bueno, ahí ya entra lo que mencionaba de la enfermedad base, que lo que es lo que lo va a llevar a cirugía. Entonces, en este caso, pues, si es una situación dolorosa, si es un problema que se puede complicar más y quitarle calidad de vida al paciente, pues, nos pone entre la espada y la pared de nuestra misión. Nuestra misión finalmente es evitar el sufrimiento, el dolor y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y si el único medio para lograrlo muchas veces es quirúrgico, creo que podemos buscar insistir y buscar la forma de hacerle ver al tutor qué es lo que en realidad necesita su mascota para evitar, pues, que se deteriore con el paso del tiempo, que sea o que lo tenga él que ver en situaciones que no quisiera. Nadie quiere ver una mascota
deprimida, sufriendo, que empieza a mermar su calidad de vida. Por ejemplo, viene a mi mente, ¿no? Perritos que ya tienen los dientes en muy mal estado y que necesitan esa reparación de esa boca, porque ya no es una profilaxis, que necesitan ya la reparación, quitar piezas y demás cosas, procedimientos en esa boquita, pero que prefieren no hacerlo porque ya es viejito. Y entonces, como nos decías, va a ir aumentando el Ujú. malestar, se va a ir complicando con otras cosas, y Y ese perrito, sufren. exacto, va a estar Ujú. sufriendo y va a tener dolor. Oye, pero, por ejemplo, ¿qué sucede cuando un pacientito está anestesiado? ¿Qué pasa con su hígado, su corazón, sus riñones? Entendamos la anestesia como un sueño controlado. O sea, los ponemos a dormir como si estuvieran durmiendo en casa, pero lo que hacen algunos de los medicamentos es que el corazón late un poco más lento. Entonces, cuando hay menos latidos o el corazón no tiene la fuerza, los riñones, el hígado, son órganos a los que normalmente llega mucha sangre. Y a veces eso se empieza a detener un poquito y pueden, pues, digamos, como que va perdiendo capacidades si no se lleva un buen manejo. Por eso se les coloca su suero para evitar que no haya como que esa falta de fluidos que ayudan a mantener esos órganos vivos. Parte de los cuidados que nos decías hace un rato es cuidar esa integridad de esa mascotita y que todo dentro de lo que está dormido, Ujú. ¿es como nos Funcione dice? de forma normal. Exactamente, esté trabajando normalmente. Por ejemplo, si mi perrito o mi gato tiene ya alguna enfermedad, ¿lo descalifica para que ya no pueda ser anestesiado si es que necesitara? No de forma automática, porque hay ocasiones que esa enfermedad o digamos, algún padecimiento crónico, pienso en una diabetes. eh, si el paciente está controlado, si a lo mejor ya lo detectaron antes y está con algún tratamiento, nosotros tenemos opciones de medicamentos o técnicas que nos ayudan a evitar que generen complicaciones. Mm, pero si es algún evento, urgente, si es una enfermedad, pues, emergente que lo llevó a la cirugía, pues igual uno piensa lo más rápido que puede con lo que sabemos muchas veces y nos adaptamos a la enfermedad del paciente. No hacemos lo mismo en todos, porque no todos están enfermos de lo mismo. Claro, y además, pues son individuales también, Así cada es. pacientito es diferente uno del otro. Oye, y por ejemplo, resulta que mi veterinario ya me dijo que la cirugía que va a necesitar ese pacientito, pues va a ser complicada y pues tiene sus riesgos. ¿Qué puedo hacer yo como tutor para decidir si acepto o no acepto? O, o, o lo dejo así, o qué pasaría. Okey, aquí, mm, vamos a ponerlo como en el punto de 2 riesgos diferentes dentro de una misma cuestión. Está el riesgo de la cirugía como tal y el riesgo que da la anestesia. Entonces, el propietario, pues, sí entra en incertidumbre, si está en la posibilidad del médico que sugirió la cirugía, pues, que hable con el encargado de anestesia en ese punto. Ya te va a decir, puede pasar tantas cosas con estos medicamentos por la enfermedad de tu mascota, pero vamos a hacer lo posible para que no haya tanto efecto adverso. Digo, pues parece repetición, pero sí quitamos o tratamos de minimizar los riesgos que los fármacos le pueden dar. Y el riesgo de la cirugía, si el riesgo anestésico se minimiza, también llega a bajar. ¿Por qué? Porque va a estar bien planificada y el cirujano va a trabajar de forma cómoda y puede resolver el caso. Entonces, ahí ya quitamos 2 factores de riesgo, los hacemos como más bajitos y los ayudamos a tomar mejor la decisión, que decidan continuar con el tratamiento de su mascota
pero siempre contándoles, obviamente, todo. No les podemos decir, le garantizo el 100% de éxito. Ujú. Sabemos que con seres vivos es poco probable, pero pues sí darles como una red de seguridad de que vamos a disminuir los riesgos para que su mascota salga del procedimiento y pueda volver a casa. Claro. Y parte de esa disminución de esos riesgos, pues son también los estudios prequirúrgicos, que hace Ujú. un rato les hablamos. ¿Qué estudios son los indispensables que necesitas tú, como por ejemplo anestesista, que necesitas para saber cómo está el hígado, el riñón y demás cosas de nuestra mascotita? Principalmente, la química sanguínea que nos va a decir, como bien mencionas, función de hígado, de riñones en muchos casos. Y si se llega a detectar algo en consulta, sobre todo en la revisión del corazón, pues sí se llega a sugerir ya un estudio avanzado de cardiología, ¿no? Que le hagan un ultrasonido al corazón, y que nos pueda decir el otro especialista, ¿sabes qué? Tiene algún problema en corazón y ya nosotros adaptamos los medicamentos de su uso. ¿Qué otro estudio básico? Algunas veces examen de orina para saber, complementándolo con la química, saber si el riñón funciona lo mejor posible para nosotros dejarlo así, que funcione lo mejor posible, así como entró, así salió, evitar dañar más a la mascota de lo que la misma edad o la enfermedad ya lo están haciendo. Entonces, cuando nuestro médico nos diga necesito esta serie de estudios, Ujú. son justamente para prevenir que vaya a pasar alguna cuestión en la anestesia En la también. anestesia sí, porque pues los medicamentos los procesa el hígado y los eliminan los riñones. Si el hígado no funciona, no procesa bien, y si los riñones no funcionan del todo bien, no excreta bien todos los medicamentos. Y entonces tú ya cuando tienes esos estudios prequirúrgicos, ya sabes, como nos dijiste, Ujú. ya sabes por dónde ir, por dónde llegar para cuidar a esa mascotita, a Sí, ese paciente que estás teniendo. sí, nos da una ventana de oportunidad para estabilizarlo antes de y no tratar de estabilizarlo durante, que eso ya es más difícil. Ya no entras a ciegas. Ajá, así es. Y algo que creo que es muy importante también, ¿qué diferencia hay entre una cirugía que se hace sin un especialista anestesista que cuando se hace con un especialista? En el tiempo que llevo de este lado como anestesista casi de planta, la cuestión de tener a alguien pendiente del paciente y no el hecho de que alguien está sobre el paciente, que sería operando, pero al mismo tiempo vigilando su reacción a la cirugía o vigilando las constantes en anestesia. Como decía, minimizamos riesgos. Una persona se dedica a ver que todo vaya bien en pantallas, monitores, mientras el otro médico se encarga de que todo vaya bien mientras restablece al paciente, que sería el cirujano. Entonces, Mm. ¿en qué nos ayuda? Vuelvo al punto, es la red de seguridad, porque si el médico únicamente está operando, pero también tiene que estar pendiente de la anestesia del paciente, se desconcentra una u otra. Entonces, sí nos da un puntito de riesgo más alto en entrar así a cirugía. Está en como entrar con un ojo tapado y el otro, ¿no? Diría mi abuelita, un ojo al gato y Y el otro otro al al garabato, garabato. ajá, y vamos a reconocerlo, no podemos estar en 2 lugares a la vez. Claro, exactamente. Entonces sí es más cómodo tanto para el cirujano Sí, claro. como para el anestesista que se tenga ese apoyo del especialista y estar trabajando cada quien cuidando lo que debe de Lo estar que debe cuidando. de cuidar, así es. Oye, y por ejemplo, tú cuando estás en ese proceso, del que sea, ¿qué le cuidas a un perrito o a un gatito? Me interesa mucho que su corazón esté latiendo, que respire por sí solo y si no, pues le ayudamos, eso no hay tanto problema, y que también tenga el sueño adecuado para que pueda estar en cirugía, que no vaya a estar ni que despierte en cualquier estímulo,
porque eso estaría mal, despiertan y les duele, es dolor, y que no se pase el sueño, porque a veces sí se duermen muy profundo, no que queden en la plancha, como mencionamos ahorita, Sí. pero sí eso ya nos empieza a deteriorar la parte del cerebro. Entonces debe de estar en el punto exacto que deje trabajar al cirujano, Ujú. pero que también no ponga en riesgo su vida. Su vida, así es. Ok. Así es. Oye, ¿y cómo le va en la recuperación a un perrito o a un gatito mayor después de una cirugía con anestesia? Suele irles bastante bien. Lo que más cuidamos, otra cosa que también les cuidamos a los viejitos, porque casi siempre son flaquitos, es la temperatura. Y aunque la vigilemos y todos suelen despertar con mucho frío, es a veces la complicación que se tiene al despertar, pero pues se les apapacha, se les envuelve en cobijitas, se les mantiene lo más calientitos posibles y ya despiertan un poquito desorientados, como todos algunas veces. No sé si alguien haya tenido ya cirugía antes, pero o una siesta muy larga y despiertas como de dónde estoy, pero ya luego se tranquilizan, despiertan a los estímulos, se vuelven a adaptar al ruido de la clínica y a veces comen, toman agua de forma normal o se quedan descansando tranquilos, pero suele irles bien, no hay despertares tan incómodos muchas veces. También depende de la cirugía que se haya hecho. Si duró mucho tiempo, si fue incluso, aunque no lo quisieran, un tanto traumática para su cuerpo, pues van a despertar con cierta incomodidad. No se van a querer acomodar bien o un poquito inquietos, pero nada, pero vigilados. Finalmente no los dejamos solos para que despierten ahí. Ya nos vemos mañana. Ujú. Entonces, durante todo ese proceso después de la cirugía, están acompañados esos perritos, Ujú. están bajo cuidado, como dices, apapachándolos, procurando que la temperatura esté adecuada para que no vayan a tener alguna situación después o Ujú. alguna complicación. Apapachados Y que están. hagan del baño antes de la jaula o vigilar cuando hacen del baño en recuperación y que no se ensucien, que no se mojen, sobre todo porque pues a veces por el suero es mucha la pipí que Claro. producen. Fíjate que me hiciste acordar ahorita que nos estabas contando eso. Hace pocos días llegó a una señora que nos decía que su perrita iba a entrar a un procedimiento justamente dental, Ujú. pero la señora tenía miedo, tenía angustia, porque su perrita ya era viejita. Y entonces andaba apurada buscando quién le hiciera una bioquímica, porque la doctora que iba a hacer no tenía equipo para hacer la bioquímica y andaba buscando dónde hacer la bioquímica y también un ultrasonido y un electrocardiograma. Se hicieron ya los estudios y demás, pero la señora se queda así con esa inquietud de que, pues como que no está convencida de querer hacer Los ese estudios. Ajá. procedimiento ya a su perrita. Los estudios salieron relativamente bien, se podía hacer el procedimiento, no había como una situación grave de salud Algo que le que, impidiera. exacto, que impidiera. Pero la señora, por el temor de que ya tenía su perrita ya a cierta edad, pues ya no quería como que hacer ese procedimiento. Y se veía muy inquieta la Ujú. señora. ¿Qué les recomendarías a todos esos tutores que pues quieren y aman a sus perritos, pero les angustia? Tal vez pasaron ellos por algún procedimiento con algún familiar o con otra mascota, Ujú. puede ser, y que les angustia que su perrito, su gatito, entre a un procedimiento y aunque aparentemente su Está bioquímica bien. está bien, pues están angustiados. ¿Qué les recomendarías? Que se acerquen a su médico. Con toda confianza, el médico les va a presentar y a exponer beneficios como pros y contras, beneficios, posibles complicaciones, pero siempre tratando de que, pues, hacerles ver que también es una decisión por el bienestar de su mascota el que lleven a cabo el procedimiento, tomando en cuenta que es algo dental, que suele ser doloroso, suele ser incómodo y que nos merma al paciente porque dejan de comer, a veces solo toman agua y de por sí ya son viejitos, necesitan nutrirse mejor.
Entonces, que se acerquen a su médico, les expongan todas sus dudas, estamos finalmente para escucharles y resolver sus dudas en medida también de lo que nosotros sepamos, y si no, les pedimos tantito tiempo que nos dejen investigar cómo podemos ayudarle de mejor forma a su mascota. No es negarles la atención y tampoco es quererlos convencer de, pues, si no quiere, no lo haga, sino estar los 2 tanto médico como tutor en el mismo canal, que es apoyar a la mascota. Que resuelvan sus dudas, que no yo entiendo que hay mucho miedo y finalmente también por cuestiones de, ahora sí que de idiosincrasia o la televisión, programas que nos han hecho ver que lo difícil es la anestesia muchas veces, ¿no? Entiendo los miedos, las preocupaciones, pero pues estamos para resolverles sus dudas y acompañarlos en todo lo demás. Exactamente, esas palabras que dices me gustan. Resolverle sus dudas, porque hasta a mi mamá le digo, cuando vayas al doctor y tienes dudas, lleva tu lista de preguntas y el médico se va a encargar de aclarártelas. Y la otra palabra que dices que me gusta, que justamente es parte de la función de un médico, el acompañar a esa persona y tranquilizarla, ponerle bien exactamente cómo va a estar la situación, porque a veces por los miedos, los temores, no avanzamos y no dejamos que el médico haga lo que necesita hacer, siempre cuidando el bienestar de ese perrito o de ese gatito. Y otra cosa también que dijiste que me gustó es el que ese tutor tenga la confianza en su médico y esa confianza sea la que le diga, ok, yo confío en mi médico, sé que mi perrito está en buenas manos, adelante, hagamos el procedimiento. Nos dijiste, siempre existen los riesgos y hasta en Sí, claro. nosotros, pero debemos de confiar de que ese médico siempre va a trabajar en el bienestar de nuestro animal, de Así nuestro es. perrito o de nuestro gatito. Oye, Doc, y yo creo que a lo largo de todos estos años que tienes de experiencia, te han tocado pacientes que a lo mejor o tú les has dicho que no, o pacientes que les has extendido la vida porque realizaste ese procedimiento, esa anestesia, y vivieron felices y contentos, como dicen las películas de Walt Disney. Cuéntanos, a ver, alguno significativo que te acuerdes y que digas, este se quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Bueno, empezando una pacientita de aquel entonces, 13 años, y aquí ya tiempo después me confesé con el tutor. Realicé uno de mis primeros, bloqueos nerviosos en ella para operarla de la vesícula. En ese momento, con 13 años, se sometió a una cirugía de vesícula y todo salió bien, afortunadamente, porque 3 años después la volvimos a operar de un tumor en la boca. Igual, sin ninguna complicación, la perrita despierta muy bien de sus anestesias y ahí está. El tutor, sobre todo, está muy contento, muy pendiente de ella, pero pues se la pudimos dejar en casa unos añitos más a que lo siga acompañando. Y por ejemplo, con esta perrita que nos compartes, si desde que necesitaba la cirugía de la vesícula no lo hubieran operado, pues muy Hubiera probable, fallecido. exactamente, Ujú. muy probable hubiera tenido dolor, hubiera sufrido, hubiera fallecido. Sin embargo, con el procedimiento que hicieron de la cirugía, la anestesia, Salió vivió más adelante, años. vivió más años. Otro pacientito de nombre Lenguas, en este caso, la paciente anterior se llama Kira todavía. Porque vive Ahí todavía. está. Lenguas, otro paciente muy viejito con un problema en su corazón algo fuerte, para problema dental, se anestesió y contento como si nada. Él tristemente ya nos dejó, pero por otras cuestiones. Pero esto fue hace un año, año y medio. Y el más reciente, un paciente al que sí tuve que decir que no, no por algún miedo a yo hacerle el procedimiento anestésico, sino porque en la balanza de beneficios y contras, creo que los contras superaron el beneficio del procedimiento.
paciente de 18 añitos, ya complicado, que en sus estudios y valoración nos reportan que sus órganos ya no estaban en condiciones como para soportar la anestesia. Ahora sí, ahí hubiera sido su causa, como vamos a usar la palabra de sentencia, pero sus órganos no nos hubieran tolerado tal vez el procedimiento. Pero tuviste esos estudios prequirúrgicos que Ujú. justamente te decían cómo estaban esos órganos y tú tomaste la decisión de Informada decirle de decir que no. exactamente, Ujú. pero ya con la evidencia y decirle no. Sí, no, nomás fue tiene 18 años, no le entro. O sea, yo estaba muy, muy consciente de, me puedo enfrentar a esto, a varias situaciones por su edad, pero a eso no. A eso sí no había forma en la que, vaya, voy a usar un lema de un gran médico que conozco, que es primero no hacer daño. Entonces, repito, la balanza de el beneficio sobre la complicación, creo que iba a ganar las complicaciones sobre los beneficios de haberlo anestesiado. Claro, pero me imagino que han de ser los menos que dices Sí, no hacemos, no va el procedimiento. sí, son muy pocos. La verdad, creo que en este tiempo han sido tal vez 2 o 3 a los que les he dicho que de plano no es conveniente. Ya, pero realmente pues son muy poquitos, Ujú, entonces. La gran mayoría de los perritos, aunque sean perritos o gatitos de edad avanzada, se pueden hacer los procedimientos. ujú. Me vino a la mente Cochis, otra pudulcita muy viejita que se sometió a una cirugía de ortopedia y allá anda caminando como si nada. Han salido afortunadamente en un porcentaje más alto, bien. Qué bueno, finalmente eso es lo que queremos con esos pacientitos, que Ujú. tengan buena calidad de vida, que estén bien, que estén apapachados, consentidos con la familia. Y un tutor contento. Exactamente, y un tutor contento, porque cuando el perrito está bien, la familia está bien. Así es. Mientras que cuando el perrito está sufriendo, tiene dolor o fallece, pues la familia también pasa por ese duelo Ujú. y por ese mal sabor de boca. Entonces tú ya nos dijiste que se pueden operar. ¿Te acordarás de Sí. algún otro caso así que digas, este se los tengo que contar? Mm, Está, bueno, Muñeco, otro pacientito que llegó de referencia con nosotros, porque en varios lugares le dijeron: "No, no te lo opero, no te lo opero". Con todos sus estudios, reconozco a los tutores, checaron corazón, su química, su hemograma, todo, y en 2 3 lados sí, ¿sabes qué? Nosotros no. Lo reviso y todo, y no le encontré tantos nos, y fue más como ahí una corazonada mía de decir: "Pues sí, sí lo anestesio". Ahí fui yo el que cantó la cirugía, ya aquí como como dato al margen, mi esposa fue la que se enteró después, que es la cirujana, que le dije que si lo operas. Yo ya dije que si lo anestesio. Ah, pues Ujú. sí, sí lo operamos. Y salió bastante bien, muy contentos los tutores. Aquí entra otra vez esa parte. Y el perrito se fue a su casa sin dolor, sin una molestia que ya lo venía aquejando unas cuantas semanas. Oye, ¿y de qué operaron ese perrito? Tenía un tumorcito en el cuello que había que quitar porque ya se le había infectado, ya le dolía mucho. Y el perrito tiene, mejor dicho, 13 años. Cuando ustedes lo operaron tenía 13. Ajá. Fue a finales del año pasado. Ah, es reciente. Sí, no tiene mucho. Seguramente si esos dos médicos que dijeron no y el tutor se hubiera quedado con el no, seguramente a estas alturas el perrito estaría o con Pasándola mucho mal. dolor o ya, Ujú. O ya o hubieran ya hubiera pensado en muerto. en alguna otra cuestión. Ujú. Exactamente. Sin embargo, como dicen, la tercera es la vencida, cayó en tus manos y tú dijiste sí. Sí, y pues sí, se operó.
No hubo complicaciones, fue a que le quitaran sus puntadas y anda como si nada con su tratamiento del corazón, pero ese ya es aparte, pero está bien en casa. Qué bueno. Eso es bueno. Me da gusto saber que hay muchos pacientitos que se hacen los procedimientos, que los tutores aceptan hacer esa cirugía, pasar por esa anestesia y que los perritos están felices. Ujú. Y de nuevo agradecer porque también me imagino que aunque el tutor diga sí, sí a todo, en cuanto dicen, bueno, ya vamos a entrar a cirugía, es una angustia para ellos el 1 hora, tal vez hora y media, tal vez 2 de procedimiento y no tener noticias, como que esa angustia también, pues, es entendible. Claro. Entonces, sí se les trata de ser muy muy claros en podemos tardar tanto, pero se te va a avisar en cuanto se recupere, en cuanto salga, y yo creo que a veces sí ese mensaje les devuelve el aliento La y ya, la tranquilidad de tranquilidad. todo está bien, Ujú. todo sale bien. Me ha tocado, ahorita que tocas ese punto, me han tocado tutores que se esperan desde que entregan a la mascota para que llegue a clínica hasta que sale de De cirugía y cirugía. hasta que lo damos de alta. Nos pasó el Exacto. año pasado, hace poquito, también como 3 4 meses, tal vez más, una tutora que se quedó a esperar todo el procedimiento de su era un gatito, si mal no recuerdo, desde que nos lo entregó, estuvo ahí pendiente, que si ya entramos, ya salimos, ya salió, ¿en cuánto tiempo me lo puedo llevar? No, pues, ahorita regreso, voy aquí cerca y regreso, y se llevó a su mascota. Pero sí, a veces así nos tocan también. Pues sí. Y es entendible porque finalmente esos perritos, esos gatitos, son animalitos que ya son parte de la familia La familia. y que la familia les tiene mucho cariño, mucho amor y obviamente que se preocupan por ellos. Así es. Entonces es entendible que en esos procedimientos que son complicados, pero seguros, como ya nos dijiste, pues estén ahí al pie del cañón esperando que el médico salga y les diga todo bien con tu Todo perrito, bien. todo bien con tu gatito. Ujú. Incluso si quieres pasar a verlo, ya está despierto. A lo mejor no va a ser tu mascota luego, luego, porque pues va despertando, ligeramente mareados, pero ya que lo vean incorporado y todo, pues también Les les da más tranquiliza tranquilidad, mucho. claro, exactamente. Y la tranquilidad ya de ver a tu animalito ya sin dolor, sin esa molestia con la que entró, ya Mejor. Ujú. causa mucha alegría en la familia. Así es. Nos estabas diciendo, nos estabas contando que este perrito, 2 médicos le dijeron que no iban con el procedimiento, que no hacían el procedimiento quirúrgico. Y me imagino que hay ocasiones en las que, pues, el problema va avanzando, sobre todo en masas o en tumores. ¿Qué experiencia tienes tú en esos perritos? Como precisamente a veces ya vienen de 3 4 opiniones que empezaron y que a veces los tumores, pues, empezaron siendo bolitas pequeñas que no habían notado, luego fueron notando conforme crecieron, pero también al ir creciendo la masa, pues, aumenta la edad del paciente. Claro, Entonces, le van diciendo que no, le van diciendo que no, llega un punto donde ya es doloroso, se infecta, hay, pues, se le llama, se ulcera y si se ve mal, les duele mucho. En esa experiencia a veces te enfrentas con propietarios que están o allá van como con su pensamiento de, pues, vengo a ver qué me dicen, pero yo ya traigo la idea a lo mejor de dejarlo descansar. Entonces, uno les puede decir: "No es necesario", o sea, sí es un procedimiento complicado, pues, porque la masa creció, se ulceró, hay infección, pero aún se puede retirar y se le puede dar calidad de vida a tu paciente. Entonces, aquí es el ejemplo claro de este perrito al que en 2 o 3 lugares antes le dijeron que no, pero llega con nosotros ya con la masa un poquito complicada, aparte la zona era en el cuello, que ahí pues, hay estructuras importantes. Entonces, pues, es a veces pelear contra corriente de,
pues ya traigo la idea y van muy casados con la idea de, no, pues es que ya para qué, ya está grande y nos toca buscar la segunda oportunidad en esa mascota en algunos casos. Claro. Y suelen aceptarla bien. Y yo creo que el perrito lo agradece. El que le quiten esa molestia, ese Ujú. dolor y vive unos años Unos más. años más. Sí, así Oye, es. y hablando de vive unos años más, yo me imagino, porque también ya nos has contado, que te han llegado perritos que necesitan algún procedimiento, Dental. exactamente un procedimiento dental, porque a veces se nos olvida que esa boquita hay que hacerle algo Ujú. cuando es cachorrito, cuando es joven, ese perrito. Irlo manteniendo. ¿Qué recomendación les darías a esos tutores? Evitar el miedo o la preocupación de una anestesia en un paciente ya viejito, con la prevención de sus cuidados en la juventud. Una vez al año, si es posible que le hagan la profilaxis, que sí sería ayuda previa, el quitar la placa o el sarro que se va formando antes de que sea un daño mayor a dientes y encías, y seguir las indicaciones de su médico respecto a cuidado dental, si les piden que no le den cierto tipo de alimento porque se les queden los dientes y eso puede empezar a generar infecciones. Entonces, pura prevención. Igual que en nosotros, ellos no hay que cepillarlos 3 veces al día, pero sí llevar su cuidado dental un poquito más de cerca, y nos quitamos la preocupación de tener más adelante un pacientito de 10, 12 años que necesita, o debe, mejor dicho, entrar a una anestesia, a mejor tener pacientes de 4, 5, 7 años que necesitan la profilaxis. Es muy diferente el decir, es que debe anestesiarse con 12, 13 años porque ya no aguanta la boca, a tengo que anestesiarlo porque le toca que le limpien, mantenerle su dentadura sana. Sí, me ha tocado perritos de 7 años que lamentablemente hay que quitar varias de sus piezas dentales porque justo desde cachorros, jóvenes, no se les dio ese seguimiento, esa limpieza en casa, ni esa profilaxis, Ujú. y entonces ya 7, 8 años y hay que quitar muchas piezas porque ya están en muy mala situación. Ujú, sí, que ya llegan, es que ya no quiere comer, o se le dificulta, empiezan a verlo desanimado y pues mermamos calidad de vida. Y otra cosa que llega mucho, lamentablemente, y de urgencia a las clínicas o los hospitales, son las piómetras. Esas perritas ya viejitas que nunca fueron esterilizadas y que llegan de urgencia, como les digo, y que no son cirugías que puedan hacer la próxima semana o en un mes. Se necesita ya. Ya, ¿Te ha tocado? varias, y precisamente ha aumentado la edad en la que se presenta la piometra y son de decisión rápida, porque ya sabemos que sí o sí tiene que entrar a cirugía para evitar un sufrimiento posterior. Entonces, es el piénsale rápido, ¿por qué? Porque traen dolor, posiblemente está infectada y una complicación aquí fuerte, sí, de la piometra es que los riñones pueden empezar a fallar. A veces no sabemos en qué grado porque es casi de, sí, ya llegó, la pasamos, tu anestesia, entonces ya uno empieza a tener okey, entonces puede llevar esto, este medicamento sí, este sí no, tengo que cuidarle tal, 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 tal. Yo me encargo de que no sienta nada, cirujano resuelves y todo tranquilo. Complicaciones fuertes es cuando esa piometra viene, pues, digamos, rota en el interior y hay que tener más tiempo quirúrgico porque hay que lavar la cavidad. Y pues a veces es una complicación mayor porque el cuerpo está adaptado a, digamos, la cantidad de líquido en el vientre y cuando sale de golpe se descompensa el cuerpo. Entonces hay que estar pendientes
a la reacción que esto nos va a llevar. Pero son urgencias donde casi las posibilidades de que todo salga mal son altas, pero estamos ahí para evitar que pasen. Claro. Y la experiencia que tienen los anestesistas ya es que, por ejemplo, lo que dijiste, muy probablemente estén mal los riñones, entonces tengo que cuidar esto y esto. Y ya sabes por dónde ir, y qué cuidar, y qué no hacer, y qué sí dar. Y pues ayudarles a que ese riñón, si viene deteriorado, no se deteriore más o incluso pueda revertir el deterioro. Así es. Pero seguramente muchas de esas perritas también andan por ahí felices y contentas después de esa cirugía de emergencia. Sí, claro. A veces al otro día se van a casa muchas veces y no hubo mayor complicación y mueven la colita en cuanto ven al propietario. Y ya se van a su casa y obviamente los cuidados que hay que darle y demás, pero pasaron esa cirugía de urgencia sin mayor complicación. Así es. Doctor, pues hemos terminado este episodio. La verdad es que se me fue volando. Volando, el tiempo. es verdad. Sí, se me fue volando. Pero muchísimas gracias por el conocimiento que nos diste. A ti por la invitación, doctor. Y me gustaría, si tuvieras siempre les pido que si al final alguna cosa que se te olvidó por ahí, este es el momento para decirle a los tutores. Como ya lo habías mencionado y lo retomo, confíen en sus médicos, acérquense, resuelvan sus dudas. Su mascota viejita y que esté su mascota ya viejita con ustedes es gracias también a los médicos porque pues si hicimos bien nuestro trabajo de la mano de ustedes tutores es que su paciente tiene más de 10 años muchas veces. No pierdan la oportunidad de darle sus cuidados que necesitan y pues no le tengan miedo, la verdad, no le tengan miedo a la anestesia. Nos preparamos cuando nos es posible todos los días para mejorar cualquier aspecto mientras podamos seguir ayudando a nuestros pacientes. Y además dices algo muy interesante. Los anestesistas son médicos muy preparados específicamente en los cuidados de anestesia de ese perrito o de ese gatito y no hacen un procedimiento de vez en cuando. Son procedimientos que ustedes hacen en diferentes pacientitos todos los días. Entonces saben perfectamente lo que están haciendo. Doctor, pues muchísimas gracias por la gran aportación que nos diste de conocimiento. Yo espero que ustedes en casa, si tienen un perrito o un gatito que necesita, pues ya un procedimiento de cualquier índole, pero tienen miedo por la anestesia, no tengan miedo, platiquen con su médico anestesista también, y resuelvan todas esas dudas que tienen para que pueda entrar su mascota a ese procedimiento, porque, como lo decíamos, si su mascota necesita una cirugía, un procedimiento, lo que sea bajo anestesia, es por alguna situación de salud. Entonces, si no lo hacemos, muy probablemente esa salud se va a ir deteriorando. Y pues ustedes quieren y aman a esas mascotitas, entonces lo que queremos es que estén bien, no que estén sufriendo y no que tengan dolor. Así que si te gustó este episodio, comparte, dale like y ya sabes, suscríbete a este canal. Y, como siempre les digo, comparte, porque así podemos hacer esta cadenita y llegar a más gente. Tú no sabes quién puede necesitar este episodio en este momento. Doctor, muchísimas gracias. Gracias Nos a ti, estamos doctora. viendo por aquí Claro muy que sí. pronto y muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias a todos. Esto fue en Entre Vets y Peludos. Gracias.